Normalmente, la meta que se han puesto en los mejores laboratorios es decir, mira, mínimo 75, pero este laboratorio que nos dice 90 es bastante alentador esto de aquí. El doctor Iván Cherry es neumólogo especializado en inmunología clínica, pues está con nosotros el día de hoy. Hoy pues vamos a tocar un tema importantísimo, vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Es una eficaz, además, situación actual del COVID en Guayaquil. La mejor noticia del día fue la de Pfizer. El laboratorio Pfizer anunció que su vacuna, que comenzó a aplicarla en el mes de julio, la primera dosis porque es una vacuna de 2 dosis, y la segunda vacuna, si no me equivoco, la aplicó en el mes de octubre, tiene un 90% de eficacia. Doctor Cherres, bienvenido. ¿Qué significa que tiene un 90% de eficacia? Muchísimas gracias por la invitación. Mire, esta es una vacuna que son dos laboratorios, un laboratorio Pfizer y un laboratorio alemán, que tiene una particularidad de esta vacuna que une una parte del virus con una lipoproteína para aumentar mejor esta eficacia. Normalmente uno esperaba, la FDA decía que más o menos con que logremos 50-60% ya está bien. Entonces ellos reportan, sí, de la eficacia. Sí, ellos reportan un 90%, ¿no? Lo cual es bastante alentador todo en las dos dosis. Siempre en estos estudios de fase 3 eh, se hacen estos preanuncios. Nosotros como médicos tenemos que leer el artículo, o sea, todo el estudio. Lamentablemente eso todavía no está. ¿Por qué? Porque esto pasa por un proceso que son revisores externos, independientes del laboratorio, que revisan toda la data a ver si estos datos son reales. Entonces, tenemos que ver, o sea, es alentador saber que tenemos una vacuna que nos va a cubrir el 90%, porque quiere decir que los anticuerpos que se han generado, 90% de las veces han logrado que la gente no se infecte, estos voluntarios, lo cual es prometedor. Pero yo siempre digo, hay que esperar para poder leer el artículo, a ver cómo estuvieron los grupos, quiénes son los grupos mejor beneficiados, cuáles fueron los efectos adversos que tuvieron, si fueron relacionados a la vacuna o no. Todo eso hace que al final uno, digamos, tenga un concepto para poder tener claro los resultados finales de la eficacia. Bueno, no me quiero equivocar en un cero, porque puede ser que uno se equivoque, pero bueno, aquí lo tengo anotado, doctor, pero pues sé que en verdad la muestra con quien se hizo la vacunación fue amplia, doctor, fue amplia. Sí, Así lo en eso no discutimos. Son más o menos casi 50.000 voluntarios, ¿sí? exactamente. Exacto, lo cual uno dice es perfecto, ¿sí? Pero cuando uno quiere ya, digamos, decirme, le voy a poner un ejemplo. Hace poco, unos meses atrás, un laboratorio que estaba haciendo un estudio con un medicamento en el coronavirus sacó un preanuncio y dice, mire, los resultados no fueron alentadores, ¿sí? Entonces muchas personas dijeron, ya no sirve el medicamento. Ya. Pero repetimos, decimos, espere, tenemos que leer el artículo. Entonces cuando uno lee el artículo se da cuenta de que ellos habían usado el medicamento no mezclado con corticoides, ¿sí? Porque fue un estudio diseñado un tiempo atrás. Entonces uno se da cuenta que ese medicamento sigue teniendo un efecto, pero si uno lo mezcla con corticoides. Entonces fíjese, si yo me creo lo que dijo el laboratorio 2 o 3 meses atrás, ya no me permitía usar ese medicamento en mis pacientes. Lo que pasa es que como a todo esto hay una difusión rápida, la gente dice, oiga doctor, lo que va a pasar con esa vacuna, si hay 3 o 4 vacunas más y esta fue la primera que dijo 90%, a lo mejor cuando sale el artículo ya no son 90, son por ejemplo 75, que también es bueno. Pero en la mente de la gente se queda que la de Pfizer es la mejor. Entonces, si yo después sale otra vacuna que a lo mejor tiene un efecto un poco mayor, la gente dice, no, doctor, déme la de Pfizer porque esa... Ok, entonces todo esto también juega un poco el marketing de los laboratorios, las acciones de todos los laboratorios, todo eso entonces son cosas importantes, ¿ya? De considerar. Es importante, pero aquí todos estamos remando para un mismo lugar, yo creo. Pfizer, AstraZeneca, todos estamos remando para el mismo lugar. Ahora, ¿por qué la OMS solamente necesita el 50% de eficacia en la inmunidad para pues, darle paso
a aprobar una vacuna como ente regulador? Porque el 50% me parecería bastante bajo. Por lo menos es lo mínimo, porque puede pasar que alguien dice, yo hago una vacuna que protege el 30%. No está diciendo nada malo, protege el 30%, pero es muy pobre. Entonces se tuvo que poner un límite, porque si no, van a salir montones de vacunas con efectos del 10-30%. Dice, no, mira, para que sea efectiva, mínimo tiene que tener 50. Si llega esta vacuna al 90, todos nos ponemos felices, porque por lo menos quiere decir que es una eficacia bien alta, ni siquiera la esperada, porque normalmente la meta que se han puesto en los mejores laboratorios es decir, mira, mínimo 75, pero este laboratorio que nos dice 90 es bastante alentador esto de aquí. Entonces nosotros vamos a esperar que esto debe salir en máximo 1 o 2 meses, el artículo, para leerlo bien, entonces uno se empapa bien de todos los efectos y esto es súper alentador, ¿no? Okay. ¿Y en qué momento el ente regulador da el go para poder ya adquirir las vacunas en los países y El, para poder empezar la vacunación masiva en el mundo entero? el proceso es así, el ente regulador, en este caso la FDA, tiene que recibir esa información de esta auditoría externa, ¿sí? Analizarla, mirar todo y entonces hace una aprobación que por primera vez en la historia van a ser aprobaciones rápidas, porque normalmente las aprobaciones demoran meses, pero hasta esta emergencia, entonces, Doctor, por burocracia. claro, Porque, entonces o sea, no, si le tenemos agilidad, se puede aprobar más rápidamente. lo que pasa es que también, mire, estas gentes reguladoras se toman digamos, mucha precaución, porque cuando viene la otra fase, que es la fase 4, cuando ya se haga la masificación de los medicamentos, o sea, en este caso la vacuna, uno también tiene que hacer la revisión, lo que se llama farmacovigilancia, y mirar qué pasa. A lo mejor aparece algo que uno no lo había visto cuando eran 50.000, pero ahora van a ser 1 millón de personas y uno puede encontrar otra cosa. Entonces, tratan de minimizar los riesgos para probar un medicamento. La muestra es bastante evidente en relación digamos, al universo. Es bastante, digamos que me imagino que han de haber seleccionado a personas con diferentes condiciones físicas y diferentes edades y tal, como para que sea eficaz digamos que el proceso. Claro, normalmente cuando uno hace un ensayo clínico, pone ciertas condiciones de lo que se llaman los criterios de inclusión. Ajá. Entonces a veces dicen, mire, vamos a excluir a un diabético, a un hipertenso, por ponerle un ejemplo, ¿ya? A un paciente con cáncer. Pero cuando ya sale la vacuna, usted le da igual la vacuna a un paciente hipertenso, con diabético, con cáncer. Entonces ahí podrían aparecer efectos que no se vieron porque la muestra era grande, pero era selectiva. Entonces, siempre eso pasa con todos los estudios, ¿no? O sea, eso es importante tomar en cuenta. Si no me equivoco, es Bill Gates el que estaba financiando la vacuna de Pfizer, ¿no? No lo sé, pero lo único que sé es que el laboratorio alemán, Estaría casi segura, pero no totalmente segura. Pero sé que Bill Gates estaba atrás de algún laboratorio financiando la vacuna y yo creería que sí, la de Pfizer, pero no tengo el 100% de seguridad. Doctor, la parte neumológica, lo que le corresponde a usted, primeramente dígame, a mí usted siempre me parece exagerado porque es el único doctor que siempre que lo entrevisto está con esa mascarilla que me desespera, pero cuénteme cuál es su concepto. O sea, mire, los otros doctores cuando están solos en su consultorio, okay, a puerta cerrada, me imagino que con muy poca gente allá adentro y a distancia con la enfermera, pueden darme una entrevista sin mascarilla. Mascarilla. ¿Usted por qué no se la saca, doctor? porque mire, para hacerlo esperando, justo estamos haciendo nosotros una investigación con Estados Unidos sobre el bullying a los doctores por usar demasiada protección. Pues como usted dice, claro, probablemente yo soy el único y los otros, ¿por qué no? Porque nosotros, usted está en nuestra oficina, y eso que nosotros le hacemos la desinfección todo, antes se pensaba que la aerosol, digamos, la transmisión por aerosol no había evidencia. ¿Sí? Decían, no, mira, no pasa nada, todo. O sea, hay evidencia que puede quedar una partícula de aerosol y yo la voy a inhalar y nosotros, por más que tengamos todas las precauciones, podría yo recibir el virus. Y esto Sí, se vio, el virus tiene cierto peso.
y esa partícula de aerosol baja casi inmediatamente por el peso del virus. Eso Eso ya es lo que eso es lo que se creía antes. Pero hay estudios, no nos quedamos. No me digas como, que retrocedido otra vez. Ya está claro, tranquila. por eso es que salen los estudios todos los días, hay que estar leyendo permanentemente, porque Ok, ¿y cuál es ahora el último? ¿Qué estudio, de qué revista médica y qué es lo que dice específicamente? el estudio dice que hay que considerar que la transmisión por aerosol sí existe, ¿sí? Que la partícula se puede quedar más tiempo de lo que esperábamos, no cae tan rápido y que entonces la podemos inhalar. Y ahí uno se explica por qué muchos doctores, mientras estaban atendiendo pacientes en el hospital, en la clínica, estaban bien. Pero le sacaron la mascarilla cuando estaban en el cuartito para dar clases y resulta que se infectaron y terminaron en la terapia intensiva. ¿Sí? Eso hay evidencia, alguna vez un doctor fue hasta entrevistado porque estuvo en la terapia intensiva. Entonces, si yo estoy en mi casa, donde no atiendo pacientes y todo, me saco la mascarilla y doy las entrevistas así. Pero mientras estoy en la oficina, mientras estoy en el hospital, tengo que seguir estos protocolos porque es la única manera de que primero yo no me infecto y yo no llevo la enfermedad a mi familia, a mis amigos, a mis pacientes con que me encuentro. ¿Sí? Claro. Medidas alternativas para que ese virus no esté tanto en el aire, ozonificadores, humidificadores, pueden haber ese tipo de Digamos, hay diferentes métodos ahora, ¿sí? Esto que, ventanas para que esté cerrado. sí, siempre hay que, en este caso, Ya me traumó, doctor, ya voy a abrir la ventana. ya le voy yo a enviar esos artículos, o sea, siempre mire, tenemos que volver al concepto que había antes cuando comenzó la tuberculosis. ¿Sí? Todo el mundo sabía que se transmitía por el aerosol y entonces se abrían las ventanas, las escuelas tenían ventanas grandes, los hospitales todos eran ventilados. ¿Sí? Dejamos de pensar en eso y yo sé que a veces, como usted bien dice, y le agradezco eso, yo también quisiera que esto no fuera verdad, porque si no uno sale como el pesimista, el exagerado. ¿Sí? Pero ahí acaba de salir todos los estudios donde dice la mascarilla hay que usarla, hay que considerar todas estas posibilidades, porque ¿de qué sirve que a lo mejor después de 2 meses o 3 meses dicen, sí, doctor Cherra, usted tenía razón en usar la mascarilla, pero 3 meses la gente se infectó, 3 meses la gente lamentablemente recibió el virus y se enfermaron. Entonces, esas son medidas que hay que tomar. Y mire, este problema lo vemos nosotros los doctores, yo lo veo en los hospitales, en las clínicas, donde la gente puede pensar que soy exagerado. Y esto pasa también en otras partes del mundo. Y es por eso que con el hospital de Larkins de Miami estamos diseñando este estudio que se llama Bullying a los doctores. ¿Sí? No Entonces es sabía que interesante. había bullying a los doctores. ¿Cómo? No sabía que había bullying a los doctores Claro, por el uso de mascarilla. no, eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Ya, ya. Pero, ¿cómo así ahora? Yo creo que ahora el usar mascarilla es un símbolo de buena educación también, Claro, aparte del no respeto solamente, no solamente, y la salud sanitaria, ¿no? O sea, yo claro, creo que ahora se ve bien que alguien use mascarilla. No creo que a nadie le hagan bullying por el uso de mascarilla. no, lo que pasa es que le digo, no solamente es la mascarilla, sino son todos los equipos. O sea, cómo cada doctor va a visitar, entra al hospital, si tiene que ponerse todos los equipos o solamente la mascarilla es suficiente. ¿Qué es lo que piensa un doctor de otro cuando lo ve totalmente equipado? Cuando dice, mira, es solo suficiente la mascarilla. Todo eso es lo que vamos a investigar. Claro. Bueno, lo que sí tengo, sí, lo que yo sí tengo conocimiento es que los doctores, cuando van de un lugar a otro, de un cuarto a otro, pues el mayor problema es el mandil, porque se puede haber infectado el mandil y llevas ese mandil infectado al otro cuarto. Eso sí es sabido, ¿no? Por eso es tan importante que el doctor, cuando llega al cuarto del paciente, se lave las manos frente al paciente para que se sepa que, bueno, y el mandil, sacárselo a cada rato, yo creo que deberían haber descartables, no lo sé, doctor, pero bueno, ahí ustedes se manejan, pues, en los Y ahora hospitales. usamos todos estos descartables, ¿no? ¿Sí? Entonces, termina uno y lo desecha y ya está, para evitar cualquier complicación. Claro, claro. Lamentablemente hay, no sé si es cierto, doctor, ¿cuánto pueden proteger las mascarillas de tela? Dice las de tela,
los estudios no son concluyentes, unos dicen lo lavas y lo puedes volver a reutilizar. ¿Sí? Si le digo una fecha exacta, un número exacto, le mentiría, porque no lo conozco. ¿Sí? Porque nosotros preferimos, siempre le recomendamos a nuestros pacientes, mejor use las que puede ser desechables, que puede usar usted una o dos, una por día. Y el costo, doctor, no todo el mundo puede. O sea, lo perfecto es usar las quirúrgicas. Eso es lo perfecto. Yo diría, digamos que a la población. Pero el problema es que tienen un costo, doctor. Es verdad, pero si usted me pregunta a mí, me dice, doctor, utilizar las de tela, ¿cuánto tiempo le van a proteger? Prefiero decir, no sé, a darle una cosa que después demuestre que no lo conozco. Bueno, ya empieza la etapa de la vacunación de la influenza y también de la neumonía, doctor. Es un momento previo al, al invierno, cuando la gente debe acudir a este tipo de vacunación, que gracias a Dios yo de manera personal el año pasado me vacuné tanto de influenza como de neumonía, lo cual creo que me ha ayudado y de hecho hay instituciones bancarias y públicas donde ahora llenas un papel antes de entrar y una de las preguntas más importantes que hay allí es, ¿te vacunaste contra la influenza? Miren la importancia de la vacunación. Cuénteme cómo hay que hacerla, qué medidas tomar y dónde recurrir a vacunarse contra la influenza en este año. En este año es importante vacunarse contra la influenza porque hay reportes que a veces uno puede tener dos infecciones virales, influenza y coronavirus. Entonces, por lo menos evitarnos uno y tenemos la vacuna. Las personas de más de 50 años, 55 años, tienen que vacunarse contra la influenza. Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, los que tienen problemas cardiovasculares, los diabéticos, los asmáticos, los pacientes con enfisema, tienen que vacunarse. Existen montones de centros de vacunación. ¿Los adolescentes, los niños y los de mediana edad no tienen que vacunarse contra la influenza? No. Pero doctor, Solo, estoy loca. Pero bueno, pero doctor, pero no entiendo. Supuestamente hay que vacunar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. digamos, todo está Bueno, escrito. no. Sí. Este, usted todo eso está escrito. Usted puede revisar en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud quiénes son los que se benefician de la vacunación. ¿Sí? O sea, no es que, de la influenza, no es que tiene que vacunarse todo el mundo. ¿Cuándo se vacuna un niño o un adolescente si tiene un factor de riesgo? ¿Sí? Pero Pero si, el factor de riesgo es altísimo, pues doctor. ¿No ve ¿cómo? que ahora hay un factor de riesgo real y evidente, que es el COVID? No, pero estamos hablando de la influenza. ¿Sí? Doctor, pero ¿qué pasa si se juntan ambas dos, como decimos en Manaví? Caemos, puede ser como con delito, Ah, es mejor pero evitarlo. claro, lo que pasa es que, mire, Razonamiento, pero, o sea, que sea razonamiento. igual hay que tener presente. Claro, hay que tener presente que la vacuna de la influenza también tiene efectos adversos. ¿Sí? Entonces, siempre hay que pensar, como le dije a ustedes al principio, toda vacuna tiene un efecto adverso, aunque sea un mínimo porcentaje. Entonces, uno como médico pone riesgo-beneficio. Para mí es más fácil decirle que se vacune todo el mundo para la influenza. Y mire, quedó bien. ¿Cuáles son los riesgos o efectos adversos que puede tener una vacuna de la influenza? Desde los sencillos que son la fiebre y todo, hasta encefalitis. ¿Sí? Esto está reescrito y todo. Entonces, los que hemos visto, esos efectos adversos, siempre somos cuidadosos a quien le recomendamos la vacuna de la influenza. ¿Cada Entonces, cuánto tiempo hay que vacunarse contra la influenza, doctor? una vez al año, Cada 12 meses. exactamente. Y la vacuna siempre más o menos los protege agosto, septiembre. Esa es otra cosa que uno tiene que saber. Si usted se vacuna en septiembre, la vacuna lo protege hasta agosto del año siguiente. No es que porque me pongo la vacuna en diciembre de la influenza, estoy protegido hasta el diciembre del año siguiente. No. Entonces, eso hay que recordar. A veces demoran en llegar al Ecuador las vacunas, pero siempre el mes, agosto es el mes ideal, agosto-septiembre para vacunar. Es ideal para vacunarse. Okay. Bueno, eso no significa que no te pueden vacunar en septiembre, en cualquier mes del Por año. supuesto, claro. Claro. Pero lo que usted está diciendo es que es mejor vacunarse a los 11 meses. No, es que las vacunas se preparan
¿sí? Dependiendo de las cepas que van a venir cada año. Entonces, el año, digamos, el mes ideal es agosto vacunarse. Entonces, esas cepas ya van a cambiar para el año siguiente. Entonces, si yo me pongo una vacuna con una cepa anterior, no me va a proteger. Ya, cada 12 meses, pero después de agosto, digamos, entre agosto Exactamente. y diciembre, por decirlo de Ya, alguna manera. de manera así, ¿ya? Antes de que empiece el invierno es importante, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Doctor, la recuperación de los pulmones de pacientes que se vieron afectados por el COVID. Sí, mire, ese es un capítulo importantísimo, ¿no? Que agradezco que su programa lo ve tanta gente para transmitir el mensaje. Como veo que a usted le gusta el mensaje corto y claro, si un paciente ha tenido una neumonía por COVID, hay un porcentaje de ellos que tienen riesgo de tener fibrosis pulmonar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé si mi pulmón tiene una secuela? ¿Cómo sé si mi pulmón va a tener una fibrosis? Perfecto. Tengo que hacerme una evaluación. ¿Cada cuánto tiempo? Va a depender de la severidad de la neumonía, pero más o menos al mes, o máximo 2 meses, me voy a repetir una tomografía, ¿sí? No radiografía, una tomografía, y me voy a hacer unos estudios del pulmón, que son 4. La espirometría, la prueba de difusión de monóxido de carbono, una prueba, se llama un test de caminata de 6 minutos, y una prueba para medir la fuerza muscular. Con todo eso, yo puedo predecir cuál es el paciente que se está quedando con falta de aire y lo puedo medicar para evitar que se haga una fibrosis. Okay. Ahora, se dice que muchas veces el virus se va, sin embargo los pulmones quedan horribles, quedan negros. ¿Cómo se recupera ese pulmón? Que parece que se hubiese fumado Claro, 50.000 cajetillas en una semana. dependiendo de cuál es la secuela que quedó. Por ejemplo, nosotros a este momento tenemos 43 pacientes estudiados, con todo. Tomografía antes, tomografía después y los estudios funcionales. Ya le puedo decir, 33% de las personas se han quedado con una disminución de la función pulmonar. Que como tenemos un convenio con algunos colegas de España, que ellos ya están viendo esta secuela mucho más temprano, entonces más o menos sabemos a qué paciente tenemos que darle este u otro medicamento. Pero lo que tiene que saber la población es que los pacientes que tuvieron neumonía, peor si estuvieron internados, todos tienen que hacerse los estudios funcionales para captar ese 33% y saber qué hacer. Hay que hacer rehabilitación pulmonar, darles medicación, a lo mejor darle aerosoles. Eso va a depender del tipo de secuela que quedó. O sea, pero sí se puede recuperar ese pulmón, puede volver a Exactamente, claro, se puede recuperar. Eso es lo que estamos viendo y es lo que estamos tratando de difundir esa información, porque ya tenemos gente que se enfermó en marzo, en abril, secuelas muy grandes, y recién nos consultan ahora. Entonces, claro, ya han pasado muchos meses y ese es el problema, que ahí se va a hacer más difícil la recuperación. Pero si logramos captar un paciente en un mes que todavía dice, doctor, yo salí de la clínica y todavía siento que me falta el aire, ahí sí hay que estudiarlo pronto. Claro. Doctor, aquí en Ecuador, aquí en Guayaquil, bueno, en Ecuador hay recaídas, hay reactivación del virus o hay reinfecciones. ¿Qué es lo que hay? ¿De qué estamos viviendo? Porque hay gente que a mí me escribe y me dice, te lo juro, Mariela, que yo tuve en marzo y también me salió positivo en agosto. Y yo en Claro, verdad no sé ni qué decirle. Primero, porque no soy doctora. Y segundo, porque yo creo que ustedes también están un poquito estudiando aún el tema. exacto. Mire, hay unas cuantas publicaciones, no muchas, que hablan de reinfección. Y ese es un término importante de saberlo. Quiere decir, y esto pasó en doctores, tuvieron la infección con el coronavirus, se curaron, tenían los anticuerpos y se vuelven a infectar. Entonces, claro, al principio tenemos esa cuestión normal del ser humano, que nunca hemos visto esta pandemia, y viene el primero que es la negación. Dice, no, no hay reinfección, no puede ser, yo tengo los anticuerpos, porque hay que pensar al revés. Sí me puedo reinfectar, por lo tanto, ¿cómo me protejo?
con la mascarilla y haciendo todas las medidas. Entonces, ya hay casos de Ecuador que están ahorita, hay un artículo que lo hizo la Universidad Espíritu Santo con algunos colegas del Vernaza, y esa está en una revista que se llama Nature, que es una revista importante, donde ya está en este momento en análisis y posiblemente salga publicado, de una reinfección hasta donde incluso se codifica al virus. Entonces, como yo le decía a usted al principio, yo no voy a esperar que en 3 meses digan sí, que hay reinfección, y ahí recién voy a tomar medidas. Cuando usted le pregunta a mucha gente, dice, yo tuve la enfermedad, tuve la infección, me dio así y ahora me volvió a dar. Claro que vienen las explicaciones, no, debe ser que a la final fue un falso positivo, que yo siempre digo, son cosas que todos los seres humanos quisiera que, no, que fuera verdad. Quisiéramos salir todos de este tormento de usar mascarilla, de no tener que estar en reuniones, todo. Perfecto. Cuando alguien viene y le dice, no, mira, es al contrario, es verdad que hasta uno le, digamos, dice, no puede ser. Pero cada vez uno se va dando cuenta, acuérdense que la gente decía, en junio teníamos la vacuna, ya era, pero olvídate, ya teníamos. Y mire, ¿qué pasó? Ya cada laboratorio anunciaba, mi vacuna tiene, va a terminar el año y no vamos a tener vacuna. Y va a pasar 2021 y no vamos a tener vacuna. Y recién, con suerte, en el 2023, a lo mejor nos saquemos la mascarilla. Yo creo que si la gente ya se va, dice, bueno, no me toca, probablemente hasta nos quitemos el estrés que tenemos ahora. Pero esa esperanza, esa falsa esperanza de que no me puedo reinfectar, que ya está la vacuna y vamos a sacarnos la mascarilla, eso, mi querida Mariela, no va a pasar. Lamentablemente, yo quisiera equivocarme, pero lo que estamos viendo esto, 2021, vamos a seguir así. Ojalá 2022 sea más prometedor. ¿Sí? Doctor, reactivación o recaída, ¿eso se puede dar? Son cosas diferentes. Son cosas diferentes, son términos académicos, todo, pero si yo quiero transmitir un mensaje, digo, mira, usted tuvo coronavirus y tiene un riesgo, aunque sea mínimo, de que se pueda infectar otra vez. Listo. Si yo me va a dar una recaída, todo, la verdad que lo que me interesa es que igual usted piense que se puede volver a infectar y por favor siga con las protecciones. Bueno, reactivación imposible, porque reactivación es cuando el virus comienza como que brota otra vez dentro de tu cuerpo. Pues no es... Hay gente que dice, no, es que tú lo seguías teniendo, pero que después se reactivó y entonces ahí comienzan, es que las pruebas a lo mejor te salió, tenías poquito virus y ahora es más. Porque no se ha sabido que es como una viruela o como un herpes, ¿no? Que puede reactivarse pues a lo largo de la vida. No, Claro, acá, no, acá por lo menos criterios de reactivación, no hay todavía un estudio así que, pero de reinfección sí le puedo decir, por lo que hemos visto con nuestros colegas, algunos que en este caso se pueda publicar uno, pero aquí en Guayaquil tenemos algunos colegas que dicen, mira, yo sí tuve, y si usted le pregunta a uno que otro colega, le dice, sí, es la verdad, hay algunos médicos que se han vuelto a reinfectar, por eso es que uno... excepción o porque la inmunidad se cae muy pronto o porque hay otra cepa. Son los dos motivos por los que tiene que Los dos ver. motivos, si sabemos, claro, si sabemos que por lo menos lo que se van saliendo los estudios, la cantidad de anticuerpos comienza a disminuir a los 3 meses, y a los 6 algunos ni tienen, yo digo, mire, otros dicen, no, es que no importa que no tienes anticuerpos, tienes los linfocitos T, todo, qué lindo, perfecto, a lo mejor ese no se reinfecta, pero resulta que el otro se reinfectó. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, yo creo, ya como le digo, ojalá cada uno de nosotros, y debe haber también una cosa específica, que eso sí lo vemos. Por ejemplo, usted ve una familia que se infecta a la mitad y la otra mitad no se infectó, y estuvieron todos en contacto. Y uno se pregunta, ¿por qué no se infectaron los otros? Es que debe haber algo genético que tiene cada persona, que por eso no le dio. Asimismo, cada persona, unos se podrán reinfectar, otros no. No lo sabemos cómo medir. Así que yo prefiero pensar que me puedo reinfectar, que es lo mejor. Claro, claro. Hay estudios que hablan de la predisposición genética para adquirir el virus del coronavirus. Y sí, Exactamente. claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A usted por la invitación. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.